nombre es Elena Villar número 34 y yo les estaré hablando sobre los mecanismos de accesos en la base de datos. Entre estos podemos encontrar el Open Database Connectivity, o mejor conocido como ODBC, el cual es un estándar de acceso a la base de datos desarrollado en SQL Access. El objetivo de ODBC es hacer posible el acceso a los datos desde cualquier tipo de aplicación, sin importar que el sistema de gestión de base de datos almacene los datos. Entre otros de los mecanismos de acceso podemos encontrar el Aptis Data Objects o ADO, el cual es un conjunto de componentes de software en el cual los programadores lo usan para acceder a datos y servicios de datos. Para concluir, podemos también encontrar el Java Database Connectivity o JDBC, el cual es una API que permite la ejecución de operaciones sobre la base de datos. También, entre otros de los mecanismos, o dentro de varios de estos, podemos encontrar el Borland Database Engine, DB Express y Interray Express. Muchas gracias. Yo soy Anthony Espinal, número 11. Yo les estaba hablando un poco sobre la estructura o algunos elementos de la base de datos que vengo a presentarles. Vamos a comenzar con lo que vendría siendo las tablas, para hacerlo un poco breve. Las tablas, como pueden ver aquí, tenemos la tabla venta, que está relacionada con sucursales, está relacionada con clientes. Cliente, a su vez, está relacionada con zonas y vendedores. Luego tenemos lo que vendría siendo ventas de detalle, que como pueden ver, no tiene la llave principal, significa que es una llave puente. En productos tenemos tablas asociadas, que vendría siendo tabla línea y tabla grupo. Una vez que terminamos con la tabla y sus relaciones, vamos a pasar a lo que vendría siendo, lo que vendría siendo las vistas. Vamos a pasar a lo que vendría siendo las vistas. Como pueden ver aquí, yo creé dos vistas. Dos vistas las creé yo. Lo que va a ser esta vista, yo hice create view vista, ejemplo, donde vas a seleccionar, o donde se selecciona, donde vas a seleccionar todo del grupo, todo de la tabla productos, solamente solo le especifiqué una columna, donde código group es igual a 231. Voy a ejecutar un momento la tabla producto para que vean cómo se ve. Esta es la tabla producto. Lo que yo le especifiqué fue este campo, no este. Este campo es una llave principal, así que no es repetición, así que no tiene sentido que yo le especifique uno solo de estos, ya que solo me va a dar un solo dato. ¿Qué hice? Le especifiqué una clave foránea o un código de grupo, que los grupos están en otra tabla, porque como pueden ver aquí hay un trozo de código de grupo. Entonces yo ahora más quiero que me aparezca este grupo en concreto, el 231. Entonces yo dejo esa vista ahí, y cuando el usuario me pida tal grupo, simplemente tengo que seleccionar, aquí selecciono mi vista y me selecciona todo, pero simplemente lo que tengo en código de grupo. O sea, solo me muestra lo que yo le especifique, que le especifique 231 en código de grupo. Simplemente le especifique gusto. Ahora yo voy a hacer una sentencia aquí, grupos, código de grupo. Entonces aquí, para que ustedes vean el grupo que yo estoy seleccionando, como podría decir, a ver, yo selecciono el grupo, dando un grupo en concreto, que es el 231, como pueden ver aquí, que el nombre de este grupo es Maya. Simplemente quiero que me aparezca el grupo Maya, ejecuto esta vista. Aquí le estamos dando información al usuario, pero no detallada, sino aquí le estamos especificando. Entonces al usuario simplemente le damos esta información específica en forma de vistas, para que no tenga acceso al producto completo. Cliente. Entonces pones su ID de cliente, te aparece todo lo que le has comprado en una tabla de pedidos o algo así. Es lo mismo. Estás limitando información para que el usuario solo pueda ver una información en específico y no toda la información. Aquí hice otro ejemplo para mejor que sobra que falte. No. Entonces, aquí yo creé una bastante parecida a la anterior. La voy a ejecutar.
Y aquí, como yo especifiqué, simplemente me aparece lo que es faltmer. Código día faltmer. Solo me aparece el faltmer. Luego tenemos lo que se vendría siendo los procedimientos de almacenado. Voy a mostrar los procedimientos de almacenado, que esto también lo creé yo. Aquí están los triggers. Es un trigger simple que yo hice, que simplemente se fue con un update. Cuando el trigger detecte un update, se va a disparar. Un update en la tabla producto se va a disparar y me va a imprimir si ha actualizado correctamente. Esto es lo que estamos viendo aquí. Ya que estamos haciendo una actualización a la tabla producto, me va a salir el mensaje. Bien, entonces aquí yo tengo dos procedimientos almacenados. No, tengo tres. Tengo tres procedimientos almacenados. Aquí tengo uno simple de aumentar un precio. Y aquí simplemente yo estoy aumentando el precio de venta, porque este es el precio normal, o sea, el costo del producto normalmente. Luego está el precio que nosotros lo vendemos en nuestra empresa. Entonces, aquí uno como maneja el precio de su empresa a su gusto, vende a tu estrategia de negocio, la subes o la baja. Entonces, aquí tengo, estos dos son iguales, simplemente lo único que cambié fue el signo de más y el signo de menos. Para crear un procedimiento almacenado, declaramos lo que viene siendo variables, que las variables se declaran con el arroba, como lo pueden ver aquí. Esto es una variable. Las variables son objetos que nosotros mismos insertamos. Entonces, estos objetos los relacionamos con una columna o los relacionamos con otro objeto, como se puede ver aquí. Que aquí yo relacioné precio venta, los relacioné con cantidad. ¿Qué significa esto? Que me va a actualizar precio venta. O sea, precio venta, el precio venta que estamos viendo aquí, será igual a ese mismo precio venta más la cantidad que yo le ingrese. La cantidad que yo le ingrese va a ser esta. Entonces, ¿dónde? Aquí les especifico dónde yo quiero que esto pase. Yo quiero que esto pase donde el código del producto sea igual a 12 field. Entonces, aquí en 12 field, yo pongo, aquí esto lo puedo poner donde yo quiera. Voy a 22 AL. Yo ejecuto esto. Aquí pueden ver que está, a ver, 22 AL. Aquí está. Este no va a cambiar, va a cambiar este. Ven que tiene 75. Pues yo ejecuto. Me dice una fila afectada. Y esto es un mensaje del trigger que les mostré anteriormente. Un procedimiento almacenado. Entonces aquí dice que me aumentó 30. En el cosa que le dije anteriormente, que si no me acuerdo mal, este era 75. Entonces aquí vuelvo a seleccionar producto. Donde está a él. Y incrementó el que yo dije. Ahora en vez de 75 es 105. Vamos a restarlo por ahí mismo. A ver si... A ver... 22 a él. Vamos a bajarle 30 nada más. 30 nomás. Le bajamos 30. Ejecutar. Se ha afectado. Y ahora ejecutamos producto. Me bajó otra vez. Y esto no cambia. Solo me cambia el que yo le especifique. Bueno, esto sería todo. Ya les mostré la recomendación del procedimiento de almacenado. Les mostré las pistas. Les mostré el mini trigger. Les mostré las reacciones de las tablas. Pues sí, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Yo soy Anthony, número 12, y hoy les estaré hablando un poco sobre lo que vendría siendo la seguridad en SQL Server. Lo quiero hacer un poco breve por falta de tiempo. Entonces vamos a comenzar de una vez con lo que vendría siendo, que es la seguridad en nuestra base de datos. SQL tiene un inicio de sección donde, por ejemplo, aquí normalmente se inicia sección con notificación de Windows, pero si esta base de datos es compartida, lo más recomendable es inicio de sección por SQL Server, que eso es lo que le vengo a mostrar hoy. Si nos conectamos muy pronto, aquí está la base de datos. Nosotros podemos acceder a ella porque tenemos los permisos. Entonces nosotros vamos aquí a la carpeta seguridad, les voy a enseñar a crear un nuevo usuario de manera manual en SQL Server
También se puede hacer por script, pero uno de mis compañeros ya lo hará. Creamos un nuevo inicio de sección, esperamos que cargue. Aquí digitamos el nombre, voy a ponerle Tony. Tony va a ser mi asistente. Le ponemos autentificación de SQL, le ingresamos una contraseña, en mi caso será 87654. 87654. Estas directivas de contraseña es una seguridad fuerte, o sea, es una muy buena seguridad, pero no creo que sea necesario a menos que tengas muchos compañeros o una empresa grande. Entonces se la quitamos y simplemente le dejamos exigir directiva de contraseña. Aquí para ahorrarnos lo que vendría siendo la selección de base de datos, como simplemente este usuario solamente va a trabajar en la base de datos ventas, le pongo ventas. Luego pasamos al siguiente punto, que son los roles del servidor. Aquí puedes poner que este usuario sea admin. En mi caso lo voy a dejar en público porque no quiero que tenga nada que ver con admin. Aquí le agregamos la base de datos como lo hice en el pasado. Ponemos la base de datos de ventas, ya que estas él no tiene por qué manejarlas, simplemente le voy a dejar DB ventas. B de ventas. Entonces aquí es súper importante porque aquí le damos el permiso de lo que él puede hacer en nuestra base de datos. Le vamos a poner que él pueda leer y que pueda escribir. Ya las otras son cosas más complejas de admins, como la seguridad de admin. Vamos a elementos protegibles. Aquí tenemos que seleccionar nuestro servidor. Seleccionamos nuestro servidor. Damos a aceptar. Aceptar. Y aquí, igual que antes, debemos seleccionar lo que queremos que él haga. En nuestro caso vamos a ponerle conectar a SQL Server. Creo que ya está. Con esta ya se apaña. Sí, porque las otras ya son configuraciones para admins. Nos vamos a poner controlar SQL Server y poco más. Lo hemos estado y listo. Ya tenemos nuestro inicio de sección creado. Le damos aquí a generar script para ver cómo este procedimiento sería en script. Generamos un script. Aquí pueden ver el script. Una script súper corta, ya que solo es un usuario público. Si fuera ya un usuario admin tendría más consultas, pero como simplemente es usuario público, le damos a aceptar y completamos así el nuevo inicio de sección. A ver, espera que cargue y aquí aparece Tony. Pues esto es todo lo que quería enseñarle. Este proceso de crearlo mediante sentencia, uno de mis compañeros ya lo explicará. Esto sería todo de mi parte, cómo crear un nuevo usuario. Este usuario es totalmente funcional, pero por falta de tiempo lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte. Yo soy Arlene Paulino, número 23, y les vengo a hablar sobre analizar y o modificar la estructura de una base de datos. En este caso, DB ventas. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos en las tablas. Los datos se organizan con arreglo en un formato de filas y columnas, similar a la de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por ejemplo, en una tabla que contiene los datos de los empleados de una compañía, puede haber una fila para cada empleado y distintas columnas a las que figuren detalles en los mismos, como el número de empleado, el nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de teléfono particular. Las vistas. En una base de datos, una vista es el conjunto de resultados de una consulta almacenada en los datos. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. Una vista se especifica a través de una expresión de consulta, una sentencia select, que la calcula y que puede analizarse sobre una o más tablas. Sobre un conjunto de tablas relacionadas se puede trabajar con un número cualquiera de vistas.
Consultas. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. La consulta se presentan interrogantes para ciertos datos geográficos que abarcan conceptos que no presentan complejidad y así como de alta formalidad. Para que se lleve a cabo este tipo de análisis es necesario que se lleve a cabo diariamente, como lo puede ser en el... Sí. Un procedimiento almacenado es un procedimiento almacenado físicamente en una base de datos. Su implementación varía de un gestor de base de datos a otros. La ventaja de un procedimiento almacenado es que al ser ejecutado en respuesta a una petición de usuario es ejecutado directamente en el motor de base de datos, el cual usualmente corre a un servidor separado. Como tal, posee acceso directo a las bases de datos que necesita manipular y solo necesitar enviar sus resultados de regreso al usuario, deshaciéndose de la sobrecarga resultante de comunicar grandes cantidades de datos salientes y entrantes. Disparadores. Un trigger o disparador es un objeto que se asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. Los eventos que hacen que se ejecuta un trigger son las operaciones de inserción, insert, borrador, delete o actualización, update, ya que modifican los datos de una tabla. La utilidad principal de un trigger es mejorar la gestión de la base de datos, ya que no requiere de un usuario los ejecute. Esquema conceptual. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar para manipularla. Un modelo conceptual es un lenguaje que se utiliza para describir esquemas conceptuales en una base de datos relacional. El esquema define sus tablas, sus campos y cada tabla, y las relaciones entre campo y cada tabla. Entre cada campo y cada tabla. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Lisbeth Camilo, soy el número 6 y le voy a hablar sobre cómo generar un diccionario de datos mediante script. Primero debemos saber qué es un diccionario de datos. Un diccionario de datos es todo aquel que recoge una información precisa o rigurosa. Es decir, para la creación del diccionario de datos, la entrada del diccionario de datos debe ser primero un diagrama de flujo, es decir, el analista podrá crear datos de un diagrama cero. ¿Qué es un script? Un script es un archivo con extensión SQL que permite ejecutar un conjunto de instrucciones en lenguaje DML. Es decir, el script puede ser ejecutado a través de la consola o modo gráfico. Mi nombre es Milvalga, número 32, y hoy le voy a hablar de las diferentes formas de crear un diccionario de datos, las cuales son mediante una aplicación o mediante un script en SQL. Pero antes de eso debemos saber qué es un diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contienen las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido e organización. Una de las aplicaciones que usé para crear la base de datos fue una llamada Apex SQL Doc. Para crear el diccionario de datos, le tienen que dar, cuando entren en la aplicación, le va a salir estas tres opciones y le tienen que dar al primero. Luego le dan a New, esperan a que cargue. Luego que carga le va a salir esto. Entonces le dan a Add Database o a Add aquí. Luego que le dan,
eligen su server y le dan OK. Si tienen la base de datos en el equipo, le dan OK, esperan un momento, luego eligen la base de datos que quieren crearle el diccionario. Le dan en mi caso será de ventas. Luego se van a Data Objects en la parte izquierda, en el menú izquierdo. Le dan agregan todo esto, casi siempre viene preseleccionado. Luego que lo agregan, luego le dan a Generate. Buscan donde quiere que se guarde, en mi caso escritorio, y le doy a Save. Me da un error porque ya yo lo he guardado, entonces lo voy a buscar para enseñárselo, que está aquí. Le dan 2 veces clic izquierdo y se abre. Entramos al server, entramos a la base de datos, el cual es DB20. Aquí pueden ver que ya te están indicando los roles que hay, que son 10, las tablas son 9 y los usuarios son 2 que existen. Entonces le damos a tabla y podemos ver las diferentes tablas que hay en la base de datos, los cuales están tabla cliente, tabla grupo, tabla línea, y a la derecha te indica las columnas. Si le damos, suponer a tabla cliente, le damos para abajo, podemos ver las diferentes columnas, las cuales son code, ID, nombre, dirección, code sum, y también al lado donde dice data type podemos ver el tipo de archivo, y al lado podemos ver su límite de escritura. Si le dan para abajo pueden ver lo que es la llave primaria, la cual es code ID. Entonces ahora vamos a pasar al segundo paso, la cual es mediante script. La segunda forma de generar un diccionario de datos es mediante script. Entonces, con este código que está aquí, vamos a generar el diccionario de datos. Primero ponemos DB-venta o la base de datos que quiere generar el diccionario de datos. Entonces, donde dice use, ponemos el nombre de la base de datos, el cual es DB-ventas. Este código generará todas las tablas, las columnas, el tipo de archivo y si es primaria o secundaria la llave. Entonces le damos a control E o lo seleccionamos todo y le damos a ejecutar. Como ven, aquí se presenta las diferentes tablas, las cuales son tabla cliente, grupo, producto, ventas, zona, y al lado las diferentes columnas de la tabla, cuales pueden ser nombre, dirección, grupo y el tipo de archivo, los cuales pueden ser varchar, money, int, etc. También a la derecha de type, de tipo de archivo, dice precision. Ahí nos indica si el archivo, si el tipo de dato puede ser null o no. Null es si se puede dejar el archivo vacío, obligatoriamente se tiene que rellenar. Y su límite de ingreso de caracteres. Gracias. Bendiciones, mi nombre es Stacy Padilla, soy la número 22. Entonces, profesor, comenzaré diciéndole que no pude utilizar la base de datos ventas, ya que tuve varias complicaciones para poder instalar el SQL Enterprise. Entonces, mi tema es el siguiente, el punto 4, el cual dice: crear roles con los permisos a los objetos
de la base de datos de acuerdo con los perfiles de los usuarios que tendrán acceso a los datos. Entonces, lo primero que hice fue que le especifiqué a la máquina que iba a trabajar con la base de datos ventas. Creé una base de datos ventas, obviamente. Entonces, aquí continué creando un login, iniciando sesión, en el cual se llamaría Stacy SQL, con una contraseña, la cual sería 123.123. Entonces aquí continué creando, vamos a ejecutar primero, vamos a ejecutar este acá. Así. Bien, ahora vamos a continuar con el usuario. Luego creo un usuario, el cual se llamaría Stacy Admin. Y aquí especifiqué en cuál login se encontraría. Especifiqué con el nombre, el cual es Stacy SQL. SQL, gloria a Dios. Entonces, aquí continué creando el rol que iba a tener este usuario. Coloqué el rol que creé fue auditor, pero luego especifiqué en cuál usuario iba a tener la autorización de acceder a este rol. Y así coloqué el nombre de este usuario, el cual es Stacy Admin. Gloria a Dios. Vamos a ver si aquí, vamos a ejecutar aquí. Vamos a ejecutar. Bien. Ahora vamos a ejecutar aquí el rol. Ok. Ahora, este usuario tiene la autorización de acceder a este rol, el cual es auditor. Ahora vamos a crear otro login. Otro login, el cual se llamaría Anthony, su contraseña sería la misma, 123. Vamos a ejecutar. Ahora vamos a continuar con crear este usuario, obviamente, para que así poder darle la autorización a este usuario del rol. Ahora, para poder para poder permitirle a este usuario, a este segundo usuario, acceder al mismo rol que es auditor, debemos de colocar este código que ven acá, luego colocar el nombre del rol y así continuar colocando add member, agregar miembro y así colocar el nombre de este miembro, de este usuario, objeto que se va, al cual se le va a permitir acceder a este rol, el cual es Anthony Admin. Entonces vamos a ejecutar. Y así este usuario, al igual que el primer usuario, que es Stacy Admin, y el segundo usuario es Anthony Admin, van a poder tener acceso al rol, el cual es autor. Muchísimas gracias por su atención.